Bienvenidos queridos estudiantes a este nuevo video en el cual te estaremos dando a conocer los aspectos relacionados con la civilización india y la civilización china. Recordando que en el video anterior trabajamos acerca de la civilización mesopotámica y la civilización egipcia. Antes de continuar en el desarrollo de este video, quiero darte a conocer aspectos como la bienvenida tanto en el idioma chino como en el idioma indio, el cual se encuentra en la parte inferior de este video. Antes de continuar con la realización del mismo, quiero que tengamos un espacio para agradecerle a Dios Todopoderoso por mantenernos con vida. Espero que tengas la mejor disposición para este momento. Amado Dios, los primeros rayos del sol han empezado a iluminar esta mañana y el mundo se prepara para vivir un día más con la fe, la certeza y la alegría que solo se encuentra en tu sublime compañía. Padre Celestial, gracias por haber cuidado de mi vida, de mi hogar y de mi familia en la noche que ya pasó. Gracias por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas maravillosas que nos das sin límite y sin reserva. Pero ante todo, gracias porque sé que tú cuidarás de nosotros en esta nueva jornada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dando continuidad a este video, vamos a hacer un recorderis acerca del aprendizaje que hemos venido trabajando para concluir la parte final de este segundo periodo. Analizar cómo las sociedades antiguas surgieron y cómo éstas influyeron en el desarrollo de la agricultura y el comercio. Te recuerdo que en el video anterior estuvimos trabajando acerca de conocer la civilización mesopotámica y la civilización egipcia. En el video de hoy te estaremos dando a conocer todas las características que marcaron el surgimiento tanto de la civilización china como de la civilización india. ¿Cuáles fueron esas características? ¿Cuáles fueron esos aportes culturales? ¿Qué relación existe o qué las diferencia? Como podemos ver, la civilización india es una de las más antiguas y grandes del mundo. Esta estaba formada por diferentes pueblos y ciudades pequeñas en un territorio que se extendía a lo largo y ancho de aproximadamente 1.000.000 de kilómetros. Fue la gran civilización ubicada en el continente asiático. En sus inicios, los pobladores del valle del río Indo se asentaron en pequeñas aldeas agrícolas, casas de adobe. Tenían herramientas de hueso y piedra para sus actividades. Estas aldeas se desarrollaron hasta crear ciudades fortificadas y bien planificadas. Las dos más grandes son Harappa y Mohenjo-Daro. La ubicación geográfica de la civilización india. La civilización hindú o india surgió alrededor del año 3300 a.C. y 1300 a.C. Se ubicaban en los pueblos de Harappa y Mohenjo-Daro, las cuales fueron las primeras poblaciones, y de allí se derivaron el resto de los pueblos. Al igual que las civilizaciones mesopotámica y egipcia, esta cultura se construyó a lo largo de un gran río, el Indo, y que más adelante se extendería también sobre la ribera del río Ganges. Esta civilización basó su economía en el aprovechamiento del valle del río Indo, pues se estableció principalmente bajo la actividad de la agricultura, que se desarrolló a raíz de las inundaciones producidas por las crecientes del río Indo, y que posteriormente toma importancia la franja oriental donde yace el río Ganges, que contaba con suelos altamente productivos para la siembra de arroz, cebada, trigo y otros granos esenciales. Otro punto importante de la economía fue la manufactura de textiles de lana y algodón, sumado a la ganadería y a la crianza de elefantes, bueyes, búfalos y asnos. Su industria se basó en la metalúrgica y la alfarería, además de los intercambios comerciales con productos como el algodón. Como podemos vivenciar o darnos cuenta aquí en el mapa que se encuentra acá al frente,
Cada uno de estos pueblos que están señalados dentro de este mapa corresponde a todos esos pueblos que dieron origen a la civilización india y que estos inicialmente fueron ubicados al margen del río Indo y posteriormente se expandieron acerca de la ribera del río Ganges, fortaleciéndose en la utilización de la agricultura y posteriormente perfeccionando el comercio, pero que además incurrieron en la elaboración de la metalúrgica, es decir, la realización de elementos o la utilización de metales para construir sea armas o otros utensilios para el desarrollo de esta civilización. Al igual que las civilizaciones ya estudiadas, como lo es la mesopotámica y la egipcia, esta civilización también estaba organizada bajo una organización social, estando a la cabeza los brahmanes, seguidamente de los kshatriyas, los vishyajas y los sudras. ¿Qué te recomiendo? Que tomes los apuntes en tu cuaderno de cada organización social dada dentro de esta gran civilización. Es decir, vas a tomar los conceptos de cada uno de estos para que puedas identificarlos y tener claro cuál era la funcionalidad dentro de esta organización social. Para ello vas a apropiarte de los conceptos de los brahmanes, de los kshatriyas, los vishyajas, los sudras. Más clara acerca de cómo era esta estructura social. En la cabeza de esta pirámide te das cuenta que se encuentran los brahmanes, quienes eran los sacerdotes y los maestros de la religión. Posteriormente se encuentran los kshatriyas, quienes eran los guerreros y los gobernantes. Posteriormente los vaishyas, quienes eran artesanos, mercaderes y campesinos libres. Posteriormente los sudras, quienes eran los sirvientes o esclavos de la tierra. Por último están los parias o los descastados, quienes no tenían, digamos que un alto rango, una alta valoración dentro de esta organización social. Cada uno de estos corresponde a una forma de estratificación social establecida en una forma tradicional y prescriptiva por el hinduismo en la India, la cual clasifica las personas dentro de la sociedad en varios grupos ya establecidos y socializados. Entonces te recuerdo, por favor, debes de tomar los apuntes correspondientes en tu libreta para que puedas identificarlos dentro de la pirámide social de esta gran civilización. A diferencia de las civilizaciones ya estudiadas, esta civilización india no está tan conocida ni detallada, pero se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividía entre varios reyes e incluso en diferentes reinos, que hasta se peleaban por preservar y extender su territorio. Sin embargo, no siempre contó con la misma organización política ni social. Aún así, la más importante fue la monarquía, en la que se hereda el poder entre familias de los monarcas. Por otra parte, en cuanto al sentido cultural, la India es una mezcla de subculturas fusionadas a través del tiempo, en lo que tiene que ver con la música, el arte, la arquitectura, literatura, creencias, tradiciones y costumbres, y toda una cantidad de ámbitos distintos. La cultura hindú ha tenido gran impacto en muchas otras civilizaciones, y hasta nuestros días se sigue practicando muchas de las tradiciones y costumbres de la cultura india. Por otra parte, cabe recalcar que esta civilización
aportó en el desarrollo de las matemáticas, pues inventaron los números arábigos que usamos hoy. Además, desarrollaron una arquitectura urbana organizada que se ve en las grandes ciudades, como lo es Harappa y Mohenjo-Daro. Las civilizaciones tenían zonas residenciales, barrios, talleres artesanales y zonas para almacenar granos. Además, trabajaron mucho en la astronomía, dedujeron la forma esférica de la Tierra y su movimiento de rotación. Plantearon que el Sol estaba rodeado de otras esferas y llegaron a explicar los eclipses del Sol y de la Luna. En cuanto a la religión, nos damos cuenta que esta civilización practica el hinduismo y el budismo, cada uno con una característica totalmente diferente. Espero que tengas el tiempo para que puedas tomar los apuntes y diferenciar la religión de esta gran civilización. Te recuerdo el hinduismo y el budismo. Ahora nos vamos a centrar en conocer un poco más acerca de la civilización china. Al igual que las otras civilizaciones, esta fue uno de los grandes imperios, de los más grandes y de los más influyentes dentro del territorio asiático. Con más de 4000 años de existencia, los chinos construyeron monumentos, diques y murallas que aún perduran en la actualidad, con una creatividad inigualable y una ambición de sus gobernantes para lograr, por medio de grandes batallas, unificar a China, un poderoso imperio, que incluso se hizo más fuerte que los grandes imperios de la antigua Europa. Nos damos cuenta que China, antes de ser un gran imperio, estaba sumergida en el caos y la crueldad de la guerra, conformada por varios estados que luchaban por el control total del territorio. Este periodo sería conocido por los historiadores como los estados de guerra. La civilización china, nos damos cuenta que esta limita al norte con el desierto del Gobi, al oeste con el Himalaya, al este con el Océano Pacífico y al sur con el Mar de China. Nos damos cuenta que además de su ubicación geográfica, los grandes ríos que cruzan a China son dos: el Huanghe, que es conocido como el río amarillo, y el río Yangtze, conocido como el río azul. Estos son uno de los aspectos que lograron que esta civilización tuviera un gran desarrollo. Aquí tenemos, por ejemplo, el río Yangtze y el río Huanghe. Además, estos ríos han dividido a China en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales, la cultura ha seguido en el desarrollo. Por otra parte, el territorio chino es caracterizado por diversos aspectos fundamentales, como por ejemplo la presencia de climas muy variables gracias a la extensión territorial, pero además de una gran diversidad tanto en la agricultura como en la fauna, teniendo claro un suelo fértil, por lo cual favorece y enriquece la agricultura, una agricultura basada en los cultivos de arroz, caña de azúcar, té y trigo. Sin embargo, el arroz constituye el principal alimento y elemento de alimentación. Las labores mineras en yacimientos como el cobre, el oro y el hierro. En cuanto a la organización social y económica, nos damos cuenta que inicialmente su economía desde el comienzo estuvo basada principalmente en la agricultura, pero posteriormente fueron creadas las industrias. Por ejemplo, la metalúrgica, especialmente forjaron o se especializaron en trabajar el bronce, además como la porcelana y la seda. Estos productos hicieron que los chinos tuvieran un buen comercio y esto llegó a extenderse hasta el mundo mediterráneo. En cuanto a la organización social, nos damos cuenta que su estructura social de esta civilización se caracteriza principalmente por la existencia de una gradación y su escrupuloso respeto hacia las jerarquías.
En la plenitud de su esplendor se encontraba el emperador, considerado el origen de lo glorioso, y se pensaba que había recibido su poder por virtud o por órdenes de los dioses. Por supuesto, el emperador se ubicaba en la aristocracia nobiliaria de la corte. Esta aristocracia estaba compuesta también por terratenientes, caudillos militares que establecían cargos en el ejército. Aquí te hago una descripción de cómo estaba organizada esta organización social. En la parte más alta nos damos cuenta que se encuentra el emperador, seguidamente de la nobleza, posteriormente la burocracia. Igualmente se encuentran los campesinos, comerciantes y artesanos, y en la parte baja de esta pirámide se encontraban los esclavos. La organización política. Aún no se conocen datos específicos sobre los primeros inicios de la política en China. Se sabe que la mayoría de las dinastías que reinaron en este territorio utilizaban un sistema semejante a la monarquía absoluta, bajo el poder de un emperador que era reemplazado por el heredero tras su muerte. Las dinastías que rigieron China fueron las siguientes, las aquí mencionadas. Estas dinastías, por favor, también te agradezco que tomes los apuntes correspondientes en tu libreta para que las tengas claras. Y además puedes investigar acerca de cada una de ellas, conocer un poquito más de estas dinastías. Otro aspecto de la política en cuanto a la civilización china fue la burocracia, a lo que se le dio mucha importancia dentro del gobierno nacional. Este sistema estaba a cargo de los funcionarios públicos y con el paso del tiempo fue generando una rutina monótona que se marcó en la parte del carácter de los ciudadanos. En cuanto a la religión, nos damos cuenta que China nunca ha sido un país religioso, puesto que se basaban tanto en el confucianismo como al taoísmo o al budismo, considerados más bien filosofías que regían el modo de vida y la conducta de los ciudadanos. Aquí puedes ver esta imagen que hace referencia al budismo como una especie de creencia religiosa de esta gran civilización china.